En este video veremos leyes del estado gaseoso, segunda parte. Ley de Avogadro. La ley de Avogadro, también llamada con la hipótesis de Avogadro o el principio de Avogadro, es una ley de los gases que nos indica que bajo las mismas condiciones de presión y temperatura, los volúmenes iguales de todos los gases contienen la misma cantidad de moléculas. La ley lleva el nombre de Avogadro, que en 1811 planteó la hipótesis de que dos muestras dadas de un gas ideal con el mismo volumen y a la misma temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas y, por lo tanto, el número de moléculas o átomos de un volumen específico de gas ideal es independiente de su tamaño o la masa molar del gas. Esta establece que el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles del gas. La ley de Avogadro o hipótesis de Avogadro es una ley de los gases que se encarga de establecer una relación entre el volumen y la cantidad de gas a presión y temperatura que son constantes. Podemos mencionar algunos ejemplos de la vida diaria de aplicación de la ley de Avogadro. A medida que inflamos un balón, cuantas más moléculas, mayor es el volumen. Por lo tanto, el balón se infla. Un neumático desinflado ocupa menos espacio que uno inflado, porque contiene menos aire. Otro ejemplo son los pulmones que se expanden a medida que se llenan de aire. La exhalación disminuye el volumen de los pulmones. Sabemos que a presión y temperatura constantes, la misma cantidad de gas tiene el mismo volumen, independientemente del elemento químico que lo conforme. El volumen es directamente proporcional a la cantidad de partículas de gas. Por lo tanto, la fórmula de la ley de Avogadro es la siguiente. Volumen 1 entre número de moles 1 es igual a volumen 2 entre número de moles 2. Y por consiguiente, si aumenta la cantidad de gas, aumenta el volumen. Y si disminuye la cantidad de gas, disminuye también el volumen. Se denomina mol a la unidad contemplada por el Sistema Internacional de Unidades, que permite medir y expresar a una determinada cantidad de sustancia. Un mol equivale al número de partículas que hay en una molécula gramo, que como sabemos es el peso molecular de una sustancia expresada en gramos. Por lo tanto, una mol de gas será equivalente a 6.02 por 10 a la 23 moléculas de gas, que será equivalente también a 22.4 litros. Y a su vez será equivalente a una molécula gramo, que equivale también al peso molecular expresado en gramos. Estos números de partículas de cualquier sustancia gaseosa en condiciones estándar de presión y temperatura, que es una atmósfera y 0 grados Celsius o 273 Kelvin, ocupan un volumen de valor constante de 22.4 litros por mol. Este valor es lo que se conoce como volumen molar de un gas. Como mencionamos anteriormente, las variables del estado gaseoso son presión, volumen, temperatura y mol. Y vimos las leyes individuales, donde se mantiene una de estas variables constante. Y analizamos la relación de las otras variables. Así tenemos que la ley de Boyle mantiene la temperatura constante. La ley de Charles mantiene a la presión constante. Y la ley de Gay-Lussac mantiene el volumen constante. Así, la ecuación general del estado gaseoso establece la relación entre las variables presión, volumen y temperatura. Asimismo, analizamos la ley de Avogadro, que involucra la variable mol. La ecuación que representa la ley de los gases, al estar basada en las leyes individuales de los gases, resume la relación entre la masa de un gas y las variables de presión, volumen y temperatura. Todas estas propiedades se resumen en la llamada ecuación de los gases ideales, en la que P
es la presión. B es el volumen. N es la cantidad de gas. R es un valor constante. Y T es la temperatura. En la fórmula, PV igual a nRT. Si sustituimos N, que es igual a la masa entre peso molecular, en la ecuación de los gases ideales, obtenemos PV igual a mRT entre PM. Si despejamos a PM, que es el peso molecular, nos queda que PM será igual a mRT entre PV. Sabemos que la relación masa-volumen es igual a la densidad, por lo que también la ecuación de los gases ideales nos permite calcularla, donde densidad, que es igual a la masa entre volumen, será igual a su vez por PM, P entre RT. Utilizando los valores estándar de presión y temperatura y del volumen molar con base en una mol, y sustituyendo en la ecuación de los gases ideales, obtenemos uno de los valores de la constante universal R, 0.082 atmósferas litro sobre mol Kelvin. El valor de la constante universal puede tener varios valores que dependerán de las unidades que utilicemos para la presión y volumen, haciendo las conversiones necesarias con base en los valores estándar. Tenemos aquí, por ejemplo, la equivalencia de una atmósfera a 760 milímetros de mercurio, donde el resultado para R en este caso sería 62.35 milímetros de mercurio litro sobre mol Kelvin. En este ejemplo podemos observar que nos dan como dato la masa y nos indican que es el gas metano, por lo que debemos calcular su peso molecular, que nos lo dan explícitamente, para así poder calcular el número de moles N. Debemos recordar que el valor de la temperatura siempre se debe sustituir en Kelvin. Las unidades de presión dependerán del valor de la constante universal que estemos utilizando. En este ejemplo, nos piden calcular la densidad del gas dióxido de carbono, por lo que con base a la fórmula del compuesto determinamos su peso molecular. El valor de la constante no nos la dan como dato. Sin embargo, podemos recordar que uno de sus valores es 0.082 atmósfera litro sobre mol Kelvin y que la temperatura se sustituye siempre en Kelvin. En este último ejemplo, nos piden calcular la masa del sulfuro de hidrógeno. De la misma manera que en los ejemplos anteriores, calculamos su peso molecular y hacemos la conversión de la temperatura de grados Celsius a Kelvin. Debemos sustituir numéricamente con sus respectivas unidades. Agradeciendo tu atención y dedicación, nos vemos en el próximo video.